interés personal de salud y, por supuesto, tener un aspecto fundamental de un camino, un puente hacia la riqueza. Y la riqueza, cuando nosotros hablamos de riqueza, o yo en particular hablo de riqueza, yo me dirijo a todos los aspectos importantes en la vida del ser humano, porque pongo un ejemplo sencillo. Nosotros somos una fundación, por ejemplo. Yo siempre les digo a los compañeros de la fundación, si no tenemos un peso en la bolsa, no lo podemos donar. Así es que es muy importante crear siempre un puente hacia la riqueza emocional, física, económica, de todos lados. Y con esa riqueza de amor y de servicio vamos a empezar el día de hoy, si me lo permiten. Bueno, hoy vamos a empezar con una de las frases más célebres que hay sobre los llamados aforismos hipocráticos. Y el segundo de los aforismos hipocráticos más importantes reza así: dice, el médico cura, solo la naturaleza sana. O sea, es importante saber que la naturaleza, si le damos los elementos apropiados, nos sana. Ese es un principio fundamental que tenemos y que sabemos en la medicina integrativa y complementaria. Vamos a platicar de algo muy importante. No sé ustedes qué piensen, ¿están de acuerdo conmigo? Creo que estamos viviendo una época muy interesante de nuestra vida, pienso yo. A ver si comparten esta idea que tengo. Yo pienso que comparado con lo que vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, lo que estamos viviendo en este momento es impresionante, es como magia, ¿verdad? Imagínate tener al alcance del todo el mundo comunicación, información con la gente, es mágico. Los avances que tenemos de ciencia, tecnología, de comunicación, de medicina, es impresionante sin lugar a dudas. Nuestros abuelos de verdad quedarían plasmados con esta situación tan cómoda como la que hoy vivimos y la que hoy tenemos. Pero al mismo tiempo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, tal pareciera que vivimos una dicotomía muy grande, ¿no? Mira, por ejemplo, hoy las casas son más grandes, pero desafortunadamente las familias cada vez son más pequeñas. Cada vez tenemos más comodidades, más facilidades para comprar algo, pero a veces tenemos menos tiempo para disfrutarlo. Hoy cada día hay mayor instrucción, cada vez hay más cursos, ¿verdad? Pero desafortunadamente tenemos menos sentido común para hacer cosas de la vida. Hoy cada día tenemos más conocimiento, hoy hay más maestrías, más doctorados. Antes que tuvieran doctorado, una maestría, bueno, pues eran muy pocos, ¿verdad? Desafortunadamente seguimos siendo muy reduccionistas, muy lineales, tenemos menos juicio. O nos volvemos más expertos, pero desafortunadamente tenemos menos soluciones. Hoy hay más medicina y sin embargo tenemos menos salud. Somos quizás la generación más enferma que haya habido en la historia de la humanidad, tristemente. Hay que cambiarlo definitivamente. Desafortunadamente este modelo tan cómodo que hay, este modelo tan de bienestar, porque una cosa es bienestar y otra cosa es estar bien. Vamos a ver que el bienestar no necesariamente te genera estar bien. Hoy, por ejemplo, es más fácil tener acceso a alimentos chatarra, cuando antes era mucho más difícil. Solamente la gente de dinero hace 50 años podía tener acceso a él, y sin embargo, bueno, pues eso no quiere decir que estemos sanos, ¿verdad? El bienestar no necesariamente nos hace estar bien. ¿Por qué? Porque hoy cada día nuestro estilo de vida, la forma en la que vivimos, nos está llevando a situaciones altamente peligrosas para nuestra vida, para la salud. Tal es el caso de lo que hoy llamamos deficiencias nutricionales subclínicas. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no alcanzamos a medir. Miren ustedes, es cierto, la dieta convencional, una dieta bien balanceada, una dieta correcta, como la llamamos nosotros, tendría que proporcionarnos todos los elementos necesarios, ¿sí?, para mantener un estado óptimo de salud. El problema es que lo que estamos comiendo en este momento y la forma en la que estamos comiendo no es la misma que vivieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Los aspectos de deficiencia son bien diferentes. Por ejemplo, nosotros decimos, mira, hoy empezamos a tener una deficiencia nutricional y costó mucho trabajo que el nutriólogo lo creyera, que el médico lo aceptara, que el profesional en la salud interveniera en esto. ¿Por qué? Porque una deficiencia nutricional no es clínica, o sea, no la podemos medir en un laboratorio convencional. Si tú vas y le dices al laboratorio, oiga, yo quiero saber cuánta lisina me hace falta, yo quiero saber, por ejemplo, cuánta coenzima Q10 me hace falta, cuánto zinc me hace falta, ningún laboratorio en forma convencional te lo revelaría. Las deficiencias nutricionales son subclínicas, por eso ha costado mucho que el profesional en la salud también entienda que una enfermedad está ligada a este tipo de carencias nutricionales.
¿Y por qué sucede esto? Por la falta de consumo de ciertos alimentos, por ejemplo. Mira, antes la variedad de frijoles era grandísima. Yo recuerdo cuando era niño me iba al mercado con mi mamá y había muchísimos tipos de frijoles. Hoy hay 3 o 4 nada más. Esa deficiencia de variedad de alimentos también nos está generando carencias nutricionales. Hay niños que pueden pasar semanas sin comer ninguna fruta, ninguna verdura y el padre lo justifica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos que muchos alimentos que se sobrecocinan o simplemente el hecho de que los cocines ya están perdiendo nutrientes. Hay muchos alimentos que desgraciadamente ya no maduran en una planta, maduran en el súper, maduran en el mercado. Por lo tanto, la cantidad de nutrientes que puede tener se va debilitando, se va haciendo cada vez menos. Sin embargo, hay cosas que podemos controlar, pero hay cosas que no podemos controlar. Tú no puedes controlar la explotación irracional de los suelos. Tú puedes controlar, decidir comer más frutas y verduras, ¿verdad? Y crudas. Pero no puedes controlar el hecho de que el uso de pesticidas, por ejemplo, destruya a ciertos microorganismos llamados fulvatos que se encuentran en la capa de germinación y que permiten ionizar los minerales de la tierra y que la planta los absorba. ¿Cuántas veces nos hemos comido un durazno, una manzana, una pera que no sabe a nada? Pues no ha madurado, no tiene nutrientes. Podrás comerte muchas peras de ese tipo, pero si no sabe a manzana, si no sabe a pera, bueno, pues no va a tener sus beneficios. Por ejemplo, puede haber muchas sustancias de competencia biológica, metales pesados, por ejemplo, xenobióticos, sustancias, por ejemplo, hormonales que desincronizan nuestra parte hormonal, ¿sí? Y por supuesto, el paciente puede tener daños, ya tener una mala absorción intestinal, y aunque coma ciertas cosas, pues no las alcanza a aprovechar desafortunadamente. Realmente vamos a ver que ustedes lo revisan con mucha calma, el 80% de la población tiene problemas digestivos, ¿verdad? El 80% de la población tiene colitis, y vamos a ver que por lo menos la mitad de esas personas tiene síndrome de intestino permeable, tiene intestino con fugas. Por eso cuando a mí me preguntan, por ejemplo, sobre el Ambris, ¿quién lo debe tomar? Todo el mundo debe tomar Ambris, y no solamente porque se están le dando dosis importantes de vitamina D y otros minerales, ¿verdad? Hay que entender que necesitamos reparar nuestro intestino, necesitamos darle un buen lecho para que nuestra microbiota, nuestras bacterias intestinales creen lo suyo, creen sus elementos y con eso estén altamente, ¿sí?, generándonos mensajes de funcionalidad a nuestro cuerpo, mensajes de funcionalidad al sistema nervioso, mensajes de funcionalidad, por ejemplo, al sistema cardiovascular, al sistema hormonal. Realmente déjenme decirles que la microbiota, las bacterias intestinales tan solo intervienen en procesos de forma directa e indirecta de múltiples formas. Entonces, imagínense que esto es lo que estamos pasando. Por eso vamos a ver que la propia ciencia ha demostrado cómo en los últimos 30 años la cantidad de nutrientes en los alimentos ha ido mermando por la propia forma tan industrializada que tenemos para esto. Entonces, pensar que simplemente con la dieta diaria tenemos todos los elementos necesarios para mantenernos en un estado óptimo de vida, vamos a ver que no es correcto. ¿Debiera ser? Sí, debiera ser. Desafortunadamente no lo es. Ahora, el problema es el desbalance que tenemos. Por un lado, tenemos exceso de sustancias nocivas dentro de los alimentos que consumimos, como los alimentos ultraprocesados, y por otro lado, la poca cantidad de alimentos funcionales, ¿sí?, frutas y verduras y otros elementos que hemos dejado de consumir. Por eso, cuando el doctor Linus Pauling, premio Nobel y padre de lo que llamamos medicina ortomolecular, ¿sí?, se da cuenta que efectivamente había una parte subclínica. O sea, una cosa es la enfermedad carencial. Pongo el ejemplo de lo que él encuentra con la falta de vitamina B12. Él encuentra que los pacientes que tienen deficiencia de B12, la deficiencia de B12 puede producir anemia. Sí, pero antes de tener anemia, los pacientes sufrían, por ejemplo, de psicosis. Entonces encontramos cómo la psicosis es una fase preclínica de la anemia. A veces los compañeros dicen, no, es al revés. No, por Dios. Hay que entender cómo trabaja nuestro cuerpo. Entonces, ese desequilibrio que a veces hay entre elementos oxidantes, ¿sí?, y elementos antioxidantes, a ese desequilibrio, a eso que le llamamos, y lo veremos en su momento, como estrés oxidativo, ¿verdad?, es presente y es común en todas las enfermedades que hoy amenazan la vida, las crónico-degenerativas. O sea, si nosotros vemos qué es lo que más mata a la gente, pues vamos a ver que son enfermedades así, crónico-degenerativas, enfermedades que están
producidas por lo que llamamos estrés oxidativo, y ese estrés oxidativo está altamente dependiente de nuestra dieta, de nuestros hábitos higiénico-dietéticos, porque no solamente es comer bien, es vivir bien, es pensar bien, es que crear armonía a nuestro alrededor, es crear verdaderamente un mecanismo de comunión con la naturaleza. Esos son los aspectos fundamentales. Por eso yo siempre he dicho, hay que entender, no hay ruta bioquímica en nuestro cuerpo, no hay una sola ruta metabólica donde un protagonista sea un nutriente. Los nutrientes son los cofactores elementales, funcionales y fundamentales de toda nuestra bioquímica, de toda ruta metabólica. Entonces, si algo está mal, pues hay que revisar la ruta, hay que revisar cuáles son los elementos que están trabajando de manera deficiente. Por eso, con la entrada de la genética y los nuevos paradigmas, hemos podido demostrar precisamente cómo ciertas sustancias, ¿sí?, generan señalización, o sea, ciertos nutrientes, ciertos fitoquímicos que hay en muchos alimentos, en muchas plantas, son como sensores que activan a ciertas proteínas de RNA que les vamos a llamar factores de transcripción. Estos factores de transcripción se unen a una región codificante de nuestro ADN y van a generar información de transferencia, o sea, pueden inhibir genes buenos y pueden inhibir genes malos, pueden activar genes buenos y pueden activar genes malos, o sea, me refiero prontamente a la salud, a eso me refiero. O sea, hay genes como el P52, por ejemplo, que está altamente relacionado a la formación de ciertos tumores cancerosos. Y me refiero, por ejemplo, a los NRF1, a los NRF2, que tanto los hemos oído aquí, que tienen que ver precisamente con la expresión, ¿sí?, de la formación de antioxidantes, por ejemplo. Entonces, los nutrientes y los otros elementos fitoquímicos son muy importantes porque nos van a permitir que nuestra genética sea capaz de activarse en forma altamente funcional. O sea, es que nosotros tenemos que entender que la nutrición hoy por hoy va más allá de nada más hablar vitaminas y minerales. O sea, eso es el principio, eso es el comienzo, ¿sí? Muchos compañeros, sobre todo compañeros profesionales en la salud, no han terminado de entender que hay muchísimas sustancias en la naturaleza y que participan de forma activa, ¿sí?, para hacer valer nuestra codificación genética para una manera positiva. Si nosotros solamente tomáramos vitaminas y minerales, no tendríamos una óptima salud. Necesitamos muchos otros elementos que no se encuentran de manera común en las vitaminas, en los minerales convencionales, ¿sí? Y esto hoy cada vez lo vemos a través de lo que llamamos epigenética, la nutrigenómica, la nutrigenética. Por eso nosotros hablamos tanto de una nutrición avanzada. O sea, sí, hay que comer saludable, hay que comer menos alimentos procesados, de preferencia habría que quitarlos de nuestra alimentación. Hay que comer más frutas, más verduras, alimentos proteicos de buena calidad, grasas de buena calidad, sí, pero también, por supuesto, yo hoy por hoy, y quiero decirlo abiertamente porque, digo, siempre lo he dicho en toda mi carrera, esos 25 años de carrera han sido muy interesantes para mí, siempre lo he dicho. Yo no concibo hoy por hoy aspectos de manejo de salud, sino en conjunto con una buena alimentación tenemos la suplementación alimenticia. Quien piense algo diferente, de verdad, podríamos cuestionarlo de una manera muy puntualizada, muy científica, basada en los principios. O sea, hoy por hoy el uso de nutracéuticos debe de ser indispensable en nuestra vida. Tenemos que hacer una filosofía para el siglo XXI, tenemos que hacer una nutrición para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay mucha gente que se ha hecho millonaria a costa de la salud de nuestro pueblo mundial, de la humanidad, ¿verdad? Mucha gente que desafortunadamente ha visto momentos de oportunidad y ha creado monstruos industriales, ¿sí?, que muchas veces, pues a veces pensamos que son, pues, daños, pues a fuerzas colaterales, daños colaterales que se tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por supuesto, nosotros tenemos que tener la conciencia de que hoy por hoy, junto con una sana alimentación, junto con un estilo de vida saludable, la suplementación racional, inteligente, bien dirigida, es importante y fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a ser ciertos,
¿verdad? Esta tendencia cada vez ha subido más. Si nosotros analizamos cierta estadística que yo tengo, pues vamos a ver que realmente no son los países pobres quienes están haciendo esto de manera gigantesca. Si analizamos, por ejemplo, son los países de primer mundo los que cada día están integrando más como parte de su tradición cultural el uso de suplementos alimenticios y otras medicinas. Aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, tan solo en los Estados Unidos en los últimos años el crecimiento de suplementos alimenticios tan importantes como es nuestra coenzima Q10 ha ido subiendo. ¿Por qué? Porque la gente se informa. La gente ya no es la misma gente que de antes, que se deja decir solamente porque dice su médico, por lo que dice su nutriólogo, que muchos, bien que mal, han estado incursionando en estos elementos y qué bueno, pero muchos otros no. Muchos han quedado parados únicamente con lo que la escuela les ha dicho. ¿Quién consume más esto? Sí, los famosos baby boomers. Esa gente que nació de 1946 a 1964, que aproximadamente estamos hablando que son una 30% de la población mundial, pero hacen el 80% del Producto Interno Bruto. O sea, es la gente que tiene los recursos y ya es la gente que más situaciones de enfermedad va a tener. Ese es quizás nuestro target más importante, ¿sí? Pero sin lugar a dudas no dejar que nuestras nuevas generaciones tienen que crecer ya con esta cultura, tienen que crecer ya con estos principios. En nuestro país también es muy importante. En nuestro país el crecimiento del uso y consumo de suplementos alimenticios van incrementando, pese a que a veces yo siento que hay como una guerra sucia, una guerra de mucha gente que les gusta hablar mal de empresas, de productos. No, señores, los datos están, las comprobaciones están, los datos científicos están. No podemos cerrar los ojos. Miren, por ejemplo, dejen platicarles este estudio porque fue muy interesante. En 1998 se publica en la revista más importante de medicina, en la revista JAMA, el Journal de la American Medical Association, ¿sí? La Asociación Médica Americana, que es quizás la más importante del mundo, quiso desacreditar a las cosas alternativas, entre ellos el uso de suplementos alimenticios y remedios herbolarios. Y le dedicó todo este número, el 280, todo el número se le dedicó a esto. ¡Oh, sorpresa! La cantidad de artículos en pro, ¿verdad?, de las cosas alternativas fue impresionante. Nadie se lo esperaba. Por ejemplo, ese es un trabajo precisamente del doctor Eisenberg, donde él demuestra que en periodo de 7 años, ¿sí?, los remedios herbolarios aumentaron 380% y las dosis de vitaminas aumentaron 130%. En este periodo, tan solo estamos hablando de los hermanos de Norteamérica, de los Estados Unidos, llegaron a gastar $27,000 millones. O sea, es toda una industria. Claro que estamos pisando pies, claro que estamos pisando mucha gente, claro que sí, porque muchas cosas se están acabando. Y estamos creando una cultura diferente sobre la salud. Estos son aspectos que tenemos que saber. O sea, lo más importante ya no es dejarle la labor al médico. O sea, desafortunadamente somos una generación que pone la salud en manos de alguien que no siente ni piensa como nosotros. Tenemos que generar aspectos de autocuidados. Tenemos que generar verdaderamente una metodología en entender que la salud, mi salud, depende de las decisiones que yo tomo. Yo tomo de la decisión de qué como, qué me suplemento, qué no como, etcétera. Esos son aspectos importantes de decisión propia. Y ahí es donde la recomendación, ahí es donde el trabajo maravilloso que hace toda la gente de las redes de mercadeo como ustedes, queridos amigos, ¿sí?, es impresionante. Por eso mi palabra más importante para referirme a todos ustedes, pues es que somos una familia, ¿verdad? Y cada quien trabaja como familia desde su punto de trinchera. Yo admiro mucho el trabajo de toda la gente de las redes, porque están trabajando directamente con la gente, están llevando esa información. Por eso es admirable que semana a semana aquí nos tengamos para prepararnos un poquito más, para conocer un poquito más de salud, para conocer un poquito más de nuestros productos y hablar con esa claridad, compartir la información con esa claridad. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar, para mí, el producto, y no lo digo con falsa modestia, quiero decirlo, o sea, yo le decía al señor Carlos, Carlos, quiero que sepa una cosa que es importante y por favor, googléeme, búsqueme, yo soy una persona que tiene una sola regla: honestidad brutal, ¿de acuerdo? Yo me dedico a formular
hago fórmulas. Sin embargo, cuando yo veo esta fórmula de OptiLife Plus, ¿verdad? Que no tengo nada que poder criticar, no, al contrario, digo, Dios mío, o sea, ¿quién fue la mente creativa? ¿Quién fue la mente bendecida por la divinidad, ¿no? Que permite abrir los espacios para que podamos tener elementos tan importantes para la salud en el modernismo que estamos viviendo, como es lo que tiene OptiLife Plus. Quiero que te quede una cosa grabada: la calidad del producto, el contenido en concentración de moléculas, ¿sí?, en el gramaje que tiene cada cosa, es verdaderamente impresionante. O sea, probablemente pueda existir otras marcas con estos elementos, qué bueno, ¿verdad?, para que puedan llegar a otros niveles, pero uno de los graves problemas que nos hemos enfrentado es, primero, la calidad, segundo, la honestidad. Quiero que sepas que desafortunadamente, yo como crítico de esto, te puedo decir que en México y en Estados Unidos, más en Estados Unidos que en México, se los digo honestamente, no por criticar, es un aspecto básico, pero el 50% de los productos que se venden no tiene lo que dice su etiqueta, no tiene ni la mitad de lo que dice su etiqueta, porque desafortunadamente es una industria que no está bien regulada ni en México ni en ninguna parte del mundo, tristemente. Y es una deuda que le tenemos con la sociedad y que tiene la sociedad con nosotros, los gobiernos con nosotros como sociedad, desafortunadamente. Por eso muchos productos pues no hacen lo que deben de hacer y la gente se decepciona, dice, es que yo ya tomé alguna vez ácido falipoico, no mejoré. Pues sí, claro, pero si a ti te decían que tenía 200 miligramos de ácido falipoico, realmente no tiene más que 25, pues no vas a tener una efectividad. Esas son las cosas que nosotros tenemos que hacerle ver a la gente, sobre todo cuando damos recomendación. O sea, creo que veas que el gramaje que se tiene es un gramaje a dosis terapéuticas, no está dado a dosis profilácticas, está dado para tener una funcionalidad y que pueda ser evidente. Por eso cuando yo conocí a Carlitos y Carlos, veíamos, por ejemplo, cómo habla tanto de hacer una prueba, él decía, pues un reto, les hago un reto, tómenselo 3 meses y vamos a hacer una prueba de laboratorio, que la proteína sea reactiva, que es un marcador de inflamación, cómo baja, cómo disminuye. Y por supuesto, si está disminuyendo la inflamación, la membrana celular está trabajando mejor, hay mejor polaridad electromagnética, hay más intercambio de iones, se empieza a formar más energía y con esto nosotros pues desinflama la célula, la entrada de agua hacia la célula se ve limitada. Quizás por eso ustedes vayan a ver que mucha gente que empiece a tomar el producto pueda empezar a orinar más, y no es que sea un diurético, es que está sacando el agua infiltrada, y como hoy se le llama en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Vamos a ver rápidamente esta formulación. Allá en 1979, cuando se descubre el PQQ, bueno, pues realmente se le da poca importancia, porque a final de cuentas su trabajo fue únicamente para revisar en ciertas bacterias. Cuando realmente se empieza a conocer y su importancia que tiene dentro de las células, empieza a llamar la atención de muchos científicos en muchas universidades. Entonces empiezan a hacer precisamente estudios y de cómo funcionaba esto que tal pareciera fuera una vitamina, porque de hecho como cofactor dentro de los ciclos metabólicos para la producción de energía, pues estaba integrada, era parte de los elementos, de los ingredientes de ese pastel tan importante que podríamos pensar que se llama energía. Entonces se empieza a ver que no solamente integraba o era parte de un integrante, era como un ingrediente, generaba señalización, o sea, generaba señales que activaban otros procesos. Eso es lo que realmente ha llamado la atención de la gente que estudia hoy por hoy la nutrición avanzada, y cómo no solamente se producía energía, sino que era capaz de permitir sobrevivencia de las células, pero que al mismo tiempo, ¿verdad?, los elementos necesarios para que viva la célula, que es la producción de energía, se mantuviera. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues empezaron a investigar qué pasa. Y entonces se empiezan a dar cuenta cómo esta molécula tan interesante como el PQQ empieza a generar algo que llamamos biogénesis mitocondrial. La biogénesis mitocondrial, que es la fabricación de nuevas mitocondrias, es indispensable para la vida celular, su división y los procesos de señalización, algo tan importante como es nuestra codificación genética. Fíjense bien,
En otros momentos les voy a presentar estudios muy interesantes cómo se ha demostrado que cuando hay menos energía, nuestra genética empieza a trabajar de manera deficiente. Entonces, muchas enfermedades que les llamamos congénitas y que fueron heredadas por nuestros padres, por nuestros abuelos, pues probablemente haya sido porque ellos tuvieron ciertas deficiencias y por eso es que muchas las podemos corregir, aunque sean enfermedades genéticas. ¿Cómo? Pues a través de esta nutrición tan óptima como es comprender cómo muchos elementos que no necesariamente son vitaminas y minerales tienen una acción indispensable en el funcionamiento de nuestra célula. Por eso cuando nosotros hablamos de los beneficios generales del PQQ, el que no lo entienda, el que no lo sepa, el que no haya escuchado, el que no haya leído, pues dice, esto parece magia, oiga usted, sirve para todo. Estoy terminando un curso el día de hoy, ¿verdad? Muy interesante sobre análisis del iris, y de todos mis alumnos, gran parte son médicos. Hoy les decía, díganme qué enfermedad no es por falta de energía, o sea, díganme qué enfermedad no es porque no hay suficiente energía que se libera de las mitocondrias. Entonces lo más importante de cuidar es la energía y dónde se produce, que son las mitocondrias. Díganme cómo la medicina convencional le da atención a esto. No le da atención. Yo no estoy diciendo que sustituyamos medicamentos, estoy diciendo que aparte de, o sea, sí está bien, aparte de, yo trabajo de fondo. Y por eso cuando hablamos nosotros de que el producto, nuestro producto tan maravilloso y tan bien formulado como está, en comparación con muchos que se venden en el mercado, que son de dudosa calidad, tristemente, ¿verdad? Pues tal pareciera que estamos hablando nosotros de magia, pero no, o sea, todo está en nuestra genética es el arma más maravillosa. Ahí dice, es como el manual de instrucciones, ¿de acuerdo? Es como un recetario para hacer un pastel. Ese pastel se llama función biológica, ¿sí? Nuestras enzimas son los cocineros, son los chefs, pero nuestro manual de instrucciones, nuestro recetario es el código genético. Entonces, proteger ese código genético y que su traducción sea la adecuada, pues eso tiene un gasto enzimático de energía, y por eso es fundamental. Por eso vamos a ver que el PQQ empezó a demostrar cómo ciertos factores de transcripción de los que yo hablaba hace ratito iban y se activaban, por ejemplo, en los sitios donde se activa la producción de mitocondrias. Entonces empezaba a generar más mitocondrias, biogénesis mitocondrial. Hay muchas formas de generar biogénesis mitocondrial, no es la única, para que encontremos a alguien asaz ilustrado y nos diga, no, es que no es la única forma de producir biogénesis mitocondrial. Yo estoy convencido, claro que es cierto, pero es la más rápida. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, algo que produce biogénesis mitocondrial, el ayuno. ¿Pero qué crees? Hay que ayunar mucho. O sea, no por tiempos largos, pues, sino por mucho tiempo. O sea, gente que esté ayunando cerca de un año, allá podemos ver que hay biogénesis mitocondrial, ¿no? Entonces, no es la única forma, no, pero sí es la más rápida. Y muchas veces lo que necesitamos es que el paciente recupere rápidamente funcionalidad, ¿de acuerdo? Y entonces también nos empezaron a dar cuenta cómo esta PQQ, cómo esta molécula, esto que parecía una vitamina del complejo B, era capaz también de activar otro factor de transcripción, que es el NRF2, y que esto tenía que ver, por ejemplo, con la formación de antioxidantes, de glutatión sobre todo, de superóxido dismutasa, cómo aumentaba precisamente la expresión de otros genes, que son los genes SIRT, perdón, SIRT1, SIRT2, SIRT3 y 4. Estos genes SIRT son muy interesantes porque, mira, activan unas enzimas llamadas sirtuinas. Y las sirtuinas, hoy por hoy, están involucradas en procesos de antienvejecimiento, en procesos de mejoración del hígado, del páncreas, de nuestra salud sexual, de nuestra salud visual, etcétera. Realmente vamos a ver que el PQQ nos vino a enseñar la clave fundamental de cómo la célula debe ser el elemento de mayor protección, de mayor cuidado y de mayor funcionalidad, pero lo tenemos que activar nosotros, porque realmente día con día estamos matando mitocondrias con todo lo que estamos comiendo, con todo lo que respiramos, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay un resumen muy interesante de cómo precisamente se demostró que esta PQQ estimulaba la biogénesis mitocondrial, que activaba los factores de señalización, los SIRT1, ¿no? Y con esto, pues iban a mejorar muchos aspectos importantes y medibles en nuestra vida.
O sea, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de comprobación científica. Ahora, si nosotros nos vamos al otro segundo ingrediente, que es una maravilla, que es el ácido alfa-lipoico, bueno, pues vamos a ver que también es muy interesante. En la década de los 60 es cuando se empieza a descubrir el ácido alfa-lipoico, pero sobre todo se empieza a descubrir por su mecanismo que tiene que ver con el metabolismo de las grasas, y no está mal, es muy importante. Dentro entra precisamente al ciclo del piruvirato, el ácido alfa-lipoico, para producir energía. Pero se dan cuenta que no solamente ayuda a producir energía, ¿verdad? Ayudaba a que hubiera menos deterioro celular porque tenía una poderosa acción antioxidante. O sea, por un lado, mejoraba los aspectos de síntesis de energía y tenía una acción altamente antioxidante. ¿Por qué? Porque se empezó a darse cuenta que mejoraba una fracción muy importante, que es la utilización de oxígeno. O sea, de todo el oxígeno que entra a la célula, el 98% se va para las fracciones de oxidación, para las fracciones oxidativas de las grasas y del azúcar, ¿de acuerdo? El azúcar y las grasas se tienen que oxidar para que se convierta en energía, pero el 2% se queda libre y ese 2% reacciona químicamente con el agua y forma radicales libres, forma especies reactivas. Entonces, se demostró que cuando la célula está inflamada, tiene más agua libre, que es la que está reaccionando con este oxígeno, produciendo radicales libres. Pues eso se inhibía con el ácido alfa-lipoico. Entonces el ácido alfa-lipoico se empezaron a dar cuenta que no solamente mejoraba la salud cardíaca, mejoraba la salud de nuestro cerebro, mejoraba la salud de nuestro hígado, ¿sí? Ahora, se vieron que pacientes que tenían problemas muy graves de mucho deterioro, como puede ser la cirrosis hepático, pues tenían una gran cantidad de mejoría. En otras pláticas que hemos dado aquí en internet, por ejemplo, hemos visto cómo de los daños más drásticos que tiene el paciente con diabetes es la glicolización de proteínas. O sea, si el azúcar no entra a la célula, se queda nadando en la sangre, pasa una reacción química, se vuelve algo así como caramelo que se va pegando a las proteínas, ¿sí? Productos de glicolización avanzada, que es lo que genera los daños secundarios. Bueno, ¿cómo se inhibía esta acción de glicolización? ¿Cómo precisamente el ácido alfa-lipoico evitaba esa glicolización? Pero en este otro estudio se demuestra algo muy importante, ¿sí? Mejora la recuperación del corazón. Esto quiere decir que ayudaba precisamente a producir una mayor cantidad de energía. Entonces, imagínate tan solo qué está pasando cuando la gente concibe buena dosis de PQQ, buena dosis de ácido alfa-lipoico. Bueno, entonces empezamos a tener un binomio muy interesante. Ahora, les quiero dar esta información a propósito de lo que hablamos la semana pasada y de esto que sigue sucediendo con los aspectos y cuidados que debemos de tener por esta pandemia que se está dando del COVID-19, este coronavirus. Mire, se demostró precisamente que las células cultivadas que se les dieron ácido alfa-lipoico activaban los factores de transcripción NF-kappa, que son los que inhiben al estrés oxidativo, pero también, ¿qué crees?, mejoraban la respuesta inmunitaria, porque el estrés oxidativo, el exceso de oxidación en el cuerpo, también hace que nuestras defensas bajen. De ahí lo importante, ¿sí?, de mejorar la cantidad de energía, evitar la oxidación dañina de nuestras células para combatir de una manera mucho más eficaz esto que está pasando en este momento. Ahora bien, cuando se encuentra precisamente la N-acetilcisteína, ¿verdad?, un derivado, un metabolito precisamente de un aminoácido, que es la cisteína, que son los llamados aminoácidos asulfrados, ¿verdad? Son muy importantes porque tienen muchas funciones, o sea, hacen muchas funciones. Primero, la N-acetilcisteína es cofactor, o sea, es ingrediente para hacer un pastel antioxidante muy poderoso, que es la formación de el glutatión, que es el antioxidante maestro, ¿de acuerdo? Es la llave maestra antioxidante que hay. Es cofactor, pero al mismo tiempo la cisteína, ¿verdad?, podía liberar un grupo metilo para silenciar genes que tuvieran que ver con enfermedades pues peligrosas como puede ser el cáncer. Entonces se demuestra precisamente que la N-acetilcisteína es un elemento fundamental precisamente para mejorar nuestra respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Porque el glutatión, ese eje maestro antioxidante que tenemos, también mejora la expresión genética, ¿sí? Mejora una cosa que llamamos apoptosis celular, la muerte programada
qué hacen las células, ¿sí? Cuando algo está funcionando mal en ellas. Cuando algo malo está funcionando en ellas, la célula es capaz de suicidarse, ¿sí? Activa ciertos mecanismos mortales para ella, no es la palabra correcta, pero sí, pues sí, de suicidio programado, ¿de acuerdo? Por eso, gracias a este mecanismo, cientos de células malignas están abortando todos los días de nuestro cuerpo gracias a estos elementos. Entonces, fíjense bien, también la acción del glutatión va a mejorar la producción de citoquinas, que son mecanismos de comunicación inmunológica, de tal forma que nosotros, al estar tomando Optilife Plus, tenemos por muchas vías de funcionalidad mejorar nuestra respuesta al sistema inmunológico. Y si a eso le añadimos que es mucolítico, que mejora la eliminación del moco de los pulmones, algo tan común que está pasando en este momento, que ayuda precisamente a cambiar y a protegernos de los virus como la influenza. Ahora, recuerden que ahorita, no quiero ser pesimista, yo no soy de esa manera, pero también se está activando un poquito otra ruta de la vía de la gripe aviar, ¿no? Que es H5N6. Y interesante, hay que protegernos, hay que cuidarnos, y la mejor forma de protegernos es a través de la nutrición avanzada. Sí vitaminas, sí minerales, sin lugar a dudas, sí más frutas, sí caminar más, sí ser más feliz, pero lógicamente que sea a base de una suplementación inteligente. Ahora bien, vemos nosotros que no solamente es tener, pues, las herramientas para producir energía. Necesitamos la materia prima, ¿sí? Y la materia prima, escúchame bien, por favor, porque aquí y mis compañeros profesionales en la salud van a darme la razón. Es bien curioso. Cuando hablamos de cuál es el elemento más importante para la energía, siempre decimos que es el azúcar, que es la glucosa. No es verdad, es la más fácil. Realmente lo que más energía produce o nos ayuda a producir es la grasa. 112 moléculas de energía de ATP, mientras que el azúcar solamente te da 38. El problema es que el azúcar gasta muy poco oxígeno y la grasa necesita 23 moles de oxígeno contra 6 del azúcar. Entonces, no es que el azúcar sea la mejor, es la más fácil. Entonces, si la célula está hipóxica, si la célula no está entrando ese oxígeno, ¿verdad? Pues no puede quemar grasa. Entonces necesitamos que la célula repolarice su membrana, que haya más energía, que saque toda esa agua libre que se está metiendo, que entre más oxígeno y que haya un buen transporte de los ácidos grasos, porque cuando hay muy buena oxigenación, cuando la célula está produciendo una buena cantidad de energía, como fuente principal de energía van a ser las grasas, y para eso necesitamos precisamente la acetil L-carnitina. La acetil L-carnitina, pues vamos a ver que es precisamente un vehículo de transporte muy importante que nos va a ayudar al aprovechamiento y al transporte de los ácidos grasos del exterior hacia el interior. De esta manera, entonces, nuestra célula tiene los recursos necesarios para producir la suficiente cantidad de energía. Por eso les digo que es una fórmula muy inteligente desde mi punto muy personal de vista. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos las herramientas para hacer el trabajo de la síntesis energética, pero por el otro lado tenemos nosotros, ¿sí?, los elementos que nos conducen y nos llevan de transporte al elemento esencial de metabolismo, que son las grasas. Por eso vamos a ver que mucha gente dice: oye, he tomado carnitina y he bajado de peso cuando hago ejercicio. Sí, claro, por supuesto, porque entonces el cuerpo dice: prefiero quemar grasa, sí, prefiero quemar grasa que me da mucha energía, pero la condición es tener suficiente cantidad de oxígeno. Entonces vamos a ver que nuestro producto nos va a dar grandes beneficios. Les voy a ser franco, les cité muy poquitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo a veces no nos da, pero yo les prometo que en intervenciones posteriores vamos a seguir hablando de todo esto. Miren, por ejemplo, ¿qué hace en la prevención de infecciones virales como lo que hoy estamos cursando? Esta fórmula tan sinérgica nos protege a las células de los ataques virales, no permite que este virus se replique dentro de nosotros, nos protege a la mitocondria y evita entonces la propagación del virus, ¿de acuerdo? Por eso hay que tomarlo 2 veces al día.
En la pérdida de la memoria, se ha demostrado que estos compuestos son capaces de atravesar la barrera más poderosa que tenemos, que es la barrera hematoencefálica, ¿sí? Para que lleguen los antioxidantes, se inhiban los agentes oxidantes como la proteína C, ¿verdad? Que sabemos tiene mucho que ver con Alzheimer y otras pérdidas de otros aspectos importantes de la memoria. Entonces, gente que está perdiendo la memoria, excelente producto. Para la protección ocular, para nuestros ojitos, tenemos que ver que evita la degeneración de la mácula, evita el daño de la retina, las cataratas, el glaucoma, y a largo plazo puede impedir el daño de retinopatía por los agentes como la diabetes. En el envejecimiento prematuro, ok, sí es bueno envejecer, pero también vamos a ver que desafortunadamente lo estamos haciendo a una velocidad sumamente rápida, a una velocidad muy grande. Entonces, nuestro producto, o sea, protege a esas unidades que tienen que ver en la nueva teoría del envejecimiento con la división celular y que han sido un marcador importante para el mismo. Estoy hablando del envejecimiento, que es la longitud de los telómeros, ¿sí? La longitud de los telómeros, que es la parte... si nosotros recordamos que un cromosoma es como una X, ¿sí? Las puntitas de esa X, esa parte proteica, se le conoce como telómero. Cada vez que la célula se va dividiendo, ese telómero se va haciendo cada vez más cortito, ¿sí? Y esto va impidiendo que la célula se divida, ¿sí? A una buena velocidad, lo hace a más lento. Eso es realmente el envejecimiento, desde el punto de vista bioquímico. Miren, la artritis reumatoide, el producto es maravilloso, mejora la respuesta inflamatoria, mejora el dolor, mejora los procesos de lubricación articular, mejora la respuesta inmunitaria, porque hay que recordar que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune y por supuesto también nos evita la pérdida de los tejidos, tanto el cartilaginoso, para que no se vaya destruyendo, como el óseo, ¿de acuerdo? Nosotros vimos precisamente, y por eso no abarqué tanto, ¿sí? En la diabetes tipo 2, en la diabetes mellitus, cómo mejora la captación de la glucosa y nos evita las complicaciones tardías. En la hipertensión nos ayuda a tener fuerza cardíaca, regula la presión arterial, protege el epitelio arterial y bueno, nos evita los embolismos. Por supuesto, en el cáncer, no lo quise dejar, pero vamos a ver que protege de las mutaciones de nuestro ADN, aumenta la apoptosis celular para que las células malignas se destruyan y bueno, en la fase invasiva puede ser muy útil. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros aparte de, o sea, hay que recordar, no es en lugar de, no, aparte de un tratamiento dirigido para cualquiera de estas enfermedades, nosotros empezamos a trabajar de fondo, empezamos a trabajar en la célula? Tengo que ser muy claro y reiterativo a veces, pero es que quiero que por favor lo vivan como yo lo siento, como lo concibe mi mente, por favor, ¿sí? Puede haber muchísimos productos, yo no digo que no, ¿sí? Pero siempre hay que evaluar la calidad, la honestidad, ¿sí? De la empresa. Hay empresas que se manejan, no lo sé, yo soy mexicano y como mexicano pienso de una manera muy diferente, ¿verdad? Pero hay mucha gente que el uno a uno lo ha perdido mucho, ¿no? Que trabaja mucho a nivel de redes de computación. Yo pienso que es interesante, ¿verdad? Pero hay veces que empresas que ni siquiera las encuentras en internet, ¿no? Hay empresas que se venden de productos y a veces ni siquiera las encuentras en internet. Entonces, ¿cuál es la honestidad? ¿Qué valor moral hay ahí? ¿Quién está detrás de todo esto? Tú sabes quién es el dueño de la empresa, tú sabes quiénes son los directivos de la empresa, tú sabes quiénes son los líderes de esta empresa. Eso, dar la cara juega un papel muy importante. Entonces, una dosis óptima, cantidades óptimas, el gramaje necesario, eso es lo que marca la diferencia en Ambrosía. En Ambrosía te estamos marcando una diferencia. Esa diferencia tiene que ver con la forma que se recomienda, en la honestidad con lo que se vende. Entonces, verdaderamente, queridos amigos, queridos compañeros, si nosotros lo analizamos fríamente, ¿sí? La familia Ambrosía tiene los elementos necesarios hoy por hoy para hacerle frente al grave problema de envejecimiento acelerado que hay, a esta pandemia tan grande de coronavirus que nos está llenando de temor. Bueno, no nos llenemos de temor, hagamos hagamos construcción hacia la salud. ¿Cómo? Reforcemos ese sistema inmunológico, ayudemos a que las células del sistema inmunológico tengan energía, ayudemos a formar más mitocondrias, ayudemos a que esas mitocondrias produzcan la suficiente cantidad de energía, ayudemos a que entonces la funcionalidad se mantenga, los aspectos de enfermedad se recuperen. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de manera integral. Así es que